Es una bendición, de verdad que sí, hermano, estar en la casa de Dios. Eso debería causar alegría, gozo a nuestra alma, a nuestro espíritu. Debería reflejarse en el rostro, pero algunos nos estamos tan emocionados, ¿verdad? Pero desde adentro, solo de ahí. Y quiero, hermano, compartir con ustedes en esta mañana una escuela dominical acerca de qué hacer en tiempos difíciles. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Y tiempos difíciles abarcan muchas cosas, ¿sí o no? Usted puede decir, para mí un tiempo difícil es la economía, hermano. Cuando no está todo bien económicamente, para mí es un tiempo muy difícil. O de repente te dice, no tanto, a mí no me afecta mucho la economía. Dios siempre provee. Pero de repente cuando me enfermo, para mí eso es un tiempo muy difícil. Para mí eso es algo que no puedo muchas veces tener la confianza plena en el Señor cuando vienen esas cosas a mi vida. O tal vez usted puede decir, para mí un tiempo difícil es cuando estoy alejado, estoy distanciado de mis seres queridos. Para mí eso es un tiempo muy difícil, muy doloroso. Y puede ser que para cada uno de ustedes sea un caso muy particular, muy diferente, pero abarcando, no importa el área, ¿verdad? Abarcando esa palabra de tiempos difíciles, usted tendrá, ¿verdad?, la razón por la que dirá, este para mí es un tiempo difícil. Lo cierto, lo que queremos aprender con la ayuda del Señor, es qué hacer en esos tiempos, qué hacer cuando vienen esos momentos, momentos de prueba, de aflicción, momentos difíciles, que muchas veces, hermano, no tenemos la manera de controlarlos. No tenemos muchas veces la teoría para decir, bueno, ya sé qué hacer, voy a buscar en tal cosa para saber qué hacer en este momento. No tenemos un manual para saber muchas veces qué hacer. Entonces, la escritura nos deja herramientas de qué podemos nosotros hacer en estos tiempos. Tiempos difíciles van a venir, ¿sí o no? No solamente como persona, como nación probablemente vengan tiempos difíciles, pasamos tiempos difíciles, puede ser que más adelante también los pasemos. Entonces, eso necesitamos siempre estar preparados, saber qué hacer. Tal vez no para nosotros mismos, tal vez para ayudar a otros. Tiempos difíciles. Yo pasé un tiempo difícil y Dios me ayudó de esta manera. Puedo compartirlo contigo. Esto Dios me ayudó. Con esto Dios me ayudó. Entonces, siempre es necesario estar preparado para estos momentos. Siempre es necesario estar preparado para los tiempos difíciles, hermano. No, quiero detenerme mucho en eso, pero sí quiero que vaya a la escritura, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el verso 10. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 hasta el 10. Sí lo tiene, ¿verdad? Sí. Esperamos un momentito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. De todas maneras puede verlo allí en el proyector. Dice así, lo leemos juntos, vamos a leerlo todos juntos, desde el versículo 8 hasta el 10. Dice así, 1, 2 y 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 7 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de... Bueno, hermano, varias cosas que podemos mirar. La iglesia en Esmirna es una iglesia que para los ojos de la gente era pobre, ¿verdad? Era por lo que padecía, por de repente pocos recursos. Pero el Señor dice, aunque tú crees que eres pobre, tú eres rico.
porque te has mantenido, has permanecido, has sido fiel. Y mire lo que menciona en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Eso, yo creo que eso daría algo de, en medio de la situación, algo de alegría, porque tiene un tiempo determinado, tiene un inicio, pero también tiene un fin. Y muchas veces, hermano, nosotros no echamos de ver eso cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y decimos, ¿hasta cuándo será esto? Esto no se acaba nunca. Esto no tiene fin. Pero mira, hermano, la Escritura nos puede dejar ver que tiene un tiempo, hermano, por un momento. También dice el libro de Pedro que es por un momento, que se va cumpliendo, ¿verdad?, en todos los hermanos. Todo esto tiene un tiempo. Ese momento difícil, ese tiempo difícil que podemos pasar es temporal. No es continuo. Mire lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que vienen cuando estamos en tiempos difíciles. El temor, el miedo. La desesperación acompañan los tiempos difíciles. Usted sabe que hay tiempos difíciles porque usted no quiere comer. Porque de repente ya adelgazó, se han perdido kilos, se me está cayendo el pelo, ¿verdad? Y eso nos hace dar cuenta que hay tiempos difíciles, que estamos pasando por situaciones que no podemos controlar, que hay cosas en nuestra vida que consideramos bien difíciles. Viene el miedo, viene la desesperación, pero el consejo del Señor ahora es no temas. Mire lo que dice también, ahí mismo más adelante dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Parte de esos tiempos difíciles son para probarnos. Y vas a tener tribulación también, parte de esos tiempos difíciles. Mirando la vida de algunos hombres de Dios en la Escritura, vamos a poder darnos cuenta de qué hicieron ellos en tiempos difíciles. Porque yo le pudiese decir, hermano, yo hice esto, y probablemente no me funcionó. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué hicieron estos siervos suyos en su palabra para poder superar estos tiempos difíciles? El primero de ellos es Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías en el capítulo 20. Jeremías en el capítulo 20. Me dice un fuerte amén si lo tiene. Amén. Jeremías capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 7. Y así conocemos cuál era la manera, cómo se sentía este hombre, Jeremías. Ahí está, 27. Lo tiene, ¿verdad? Mire lo que dice. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, perdón. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ahí está Jeremías, hermano, diciendo, Dios, primero me sedujiste, me engañaste. Me dijiste que la gente me iba a escuchar. Me llamaste como profeta y el profeta tiene una tarea, dar el mensaje y que la gente oiga y responda a ese mensaje de parte de Dios. Y Jeremías en este momento se encuentra seducido, engañado. Más adelante dice, me engañaste, fuiste más fuerte que yo, me venciste. Parecía, hermano, que Jeremías, la obra que él estaba haciendo o el trabajo al que Dios le llamó, era infructuoso, no tenía provecho. Y pasaban días y semanas y años, y todavía Jeremías no veía un fruto, no veía a alguien que se arrepentía. Usted sabe, Jeremías fue profeta al pueblo de Judá, y Jeremías dedicó toda su vida para amonestar al pueblo a que se arrepintiese. ¿Y sabe cuántos se arrepintieron?
Ninguno. Y entonces en este momento Jeremías dice, ya Señor, mira lo que estoy pasando. Dice, doy gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Era un momento de aflicción que pasaba este hombre. Y tanto fue la aflicción que dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Sí o no, hermano? Que cuando vienen los tiempos de aflicción, pensamos en irnos. Es así, hermano. Muchas veces decimos, no, esto es muy difícil, yo no puedo aguantar esto, mejor me voy. Estaba mejor allá, no me pasaban tantas cosas, ¿verdad? Como ahora. Y probablemente usted pensó como Jeremías en algún momento en este tiempo difícil de decir, es mejor retroceder, es mejor devolverme, es mejor hacer lo que antes hacía. Y muchos de nosotros o hermanos ahora no están en nuestra iglesia porque pensaron igual que Jeremías en este momento de tribulación, en este momento de aflicción. Dijeron, es más fácil huir, es más fácil retroceder, no me acordaré más, trataré de olvidar lo que el Señor, a lo que el Señor me llamó y la tarea que Él me mandó a hacer. Era el propósito de Jeremías, hermano, en tiempos de aflicción, muchas veces, o en tiempos difíciles, muchas veces esa es nuestra respuesta. Decir, es mejor abandonar que seguir. Curiosamente, la persona que es creyente dice, el momento de aflicción es mejor irme de la iglesia, de los hermanos, de compañerismo. Pero por el otro lado, el hombre que es incrédulo en momentos de aflicción y desesperación, momentos difíciles, dice, es mejor acercarme a Dios, acercarme a la iglesia, es mejor buscar compañerismo con los hermanos, es mejor cambiar de mente, es mejor cambiar de idea. Quiero probar eso, a ver qué tal, a ver cómo me va, estar cerca de Dios. Y el creyente dice todo lo contrario, voy a alejarme de Dios para que se quite esta aflicción y ya. No es de la manera como Dios quiere que respondamos en tiempos difíciles. Porque miren, siga leyendo conmigo, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué pasó, hermano? Y no pude. No pude, hermano, porque Jeremías quería huir, pero él sabía que Dios le había dado una tarea. Era el Espíritu Santo que le decía, no puedes irte, no puedes ocultarte de Dios. Dios te puso en ese lugar. Dios te está haciendo pasar por eso, con un propósito. Echamos muchas veces, hermano, de ver la aflicción, el tiempo difícil, pero no de que Dios nos acompañe en ese tiempo difícil. No echamos de ver de que Dios también está al lado nuestro cuando pasamos por esos momentos. Mire lo que dice más adelante, versículo 11. Versículo 11, miren lo que se dio cuenta Jeremías. Mas Jehová está como conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entendió Jeremías, tengo un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso, un poderoso gigante que me acompaña en este momento. Y siempre ha sido, hermano. Lo que pasa es que el tiempo difícil no nos deja ver esas cosas. Jeremías, ¿qué hizo, hermano? Primero, Jeremías permaneció en donde Dios le había puesto. En el versículo 9 dice, yo quería huir, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba ir. Se mantuvo en el lugar que Dios le había puesto. No pensó en irse, no pensó en alejarse de Dios. Aunque ese pensamiento o ese sentimiento vino a su vida, él no se dejó controlar por eso. Es importante que nosotros tengamos firmes convicciones de seguir al Señor, a pesar de la adversidad, a pesar del tiempo difícil. Cuando todo está bien, es bueno y es maravilloso y gozoso seguir al Señor. Pero cuando todo está mal es donde más debemos acercarnos a Él. Porque Jeremías tuvo ese pensamiento, pero no actuó de acuerdo a eso, sino que permaneció en donde Dios le había puesto. Una de las cosas que nos va a ayudar, hermano,
a superar los tiempos difíciles es permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si Dios le ha colocado acá, hermano, con un propósito, y usted está pasando a situaciones, aflicción, entonces a tiempos difíciles, es necesario que permanezca allí, cerca del Señor, cerca de los hermanos, del compañerismo, de la iglesia, porque es el lugar donde Dios le ha puesto. Eso nos va a ayudar. Número 1, permanecer en donde Dios nos ha puesto. No huya, no escape, seguramente será más difícil. Tengo otro ejemplo en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 3. El pueblo estaba murmurando, había quejas porque no había agua. Y en el versículo 3 y 4 nos vemos la respuesta de Moisés. Dice, lo tiene, ¿verdad? Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esa era la situación. Había un pueblo enorme, una multitud clamando por agua en un desierto donde Moisés no tenía de dónde sacarlo. Entonces, eso para Moisés generó aflicción. Si sigan leyendo conmigo, versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. No estaban jugando. El pueblo de Israel estaba sediento, desesperado, con ganas de que hubiera una solución. Era esa necesidad del agua. Había sed. Y cuando tenemos sed nos desesperamos, ¿sí o no? Llegamos de la calle acalorado y abriendo la nevera y no hay agua. ¿Sí le ha pasado, verdad? Ni una jarra, ahí tenemos 15 jarras y ni una está, todas vacías. Cuando voltea así, están todas así en el mesón, ¿verdad? Esperando que usted la llene. Es lo primero que decimos, ¿verdad? Nos están esperando que yo la llene. Y eso nos desespera. Eso pareciera que nos pone hasta agresivos. Oye, cambiaste. ¿Cómo no va a haber agua, verdad? Mi esposa cuenta que su papá, cuando sucedía eso, agarraba la traba. ¿Cómo no va a haber agua aquí? ¿Verdad? Provoca, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Provoca. Porque eso, ¿verdad? Pareciera que necesitamos urgidamente ser saciados. Ahora imagínense una multitud con esa misma actitud, desesperado, buscando el agua, y ya estamos cansados de caminar, ¿hasta cuándo? Y tremendo ese calor y todo eso. El pueblo estaba desesperado, tanto que Moisés dijo, aquí me van a matar, me van a apedrear, en cualquier momento, me van a hacer como esa jarra, ¿verdad? Lo lanzan lejos. Y algo que nos enseña Moisés es algo que nosotros deberíamos en tiempos difíciles pensar en hacer. Primero es mantenernos en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero segundo, ir al Señor, ir a Él. Entonces clamó Moisés, ¿a quién? A Jehová. Pedro dijo, ¿a quién iré, Señor? Y muchos de nosotros olvidamos, hermano, ¿a quién debemos ir cuando hay tiempos difíciles? Tiempos difíciles. La gente fue a Moisés. Moisés, danos agua. Claro, él era el líder, era el que estaba a la cabeza, era el que estaba al frente, pero probablemente fuera sido diferente si el pueblo fuera dicho, necesitamos agua, Señor. Aquí estaba el pueblo desesperado, angustiado por la sed que tenían. Moisés le da una lección, versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Siempre hay una respuesta de Dios. Estaba el pueblo alertado, desesperado. Moisés como líder tenía que tomar una decisión y lo mejor que hizo fue ir a Dios. Señor, ¿qué puedo hacer?
Ahí estaba Moisés, confiando en que el Señor le daría una respuesta. Y por supuesto, ahí está, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. Amén. Y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vino la provisión de Dios, vino la ayuda del Señor. En tiempos difíciles, hermanos, necesitamos permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero segundo, ir al Señor, porque Él va a ayudarnos. También en el libro de Josué, Josué capítulo 7, usted conoce la historia, Josué capítulo 7. Este hombre Acán había pecado, había tomado del anatema. Y en el versículo, capítulo 7, está conmigo ahí, ¿verdad? Versículo 5. Y los de Ai derrotaron, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué pasó? Desfalleció y vino a ser como agua. Tiempos difíciles. Parece una característica, ¿verdad?, de aquel momento, hermano, cuando estamos en tiempos difíciles. Parece que nos cuesta sostenernos. Parece que no encontramos salida. Estamos debilitados, desfallecidos estaba el pueblo en este momento. Y Josué, respuesta de Josué a la derrota que tuvieron. Josué había sido un líder de victoria, siempre había ganado. Dios le había dicho, yo estaré contigo en el capítulo 1, y de ahí en adelante Josué agarró la espada confiando en el Señor, agarró su escudo y se fueron, y nunca fueron vencidos hasta ahora. Dígame si no es un momento difícil para Josué. Si es un hombre que dijo, Dios está conmigo, jamás me van a vencer mis enemigos. Y al transitar de los años viene una derrota. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo que fuimos derrotados? Mira versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. Así. Delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, una señal de aflicción, gracias. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Estaba afligido este hombre. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Jamás Josué había visto eso. Y el Señor, ¿verdad?, le dice algo interesante. Más adelante le menciona, ¿por qué te postras así? Versículo 10. Y él le dijo a Josué, Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Ahí estaba Josué en su momento difícil, en su tiempo difícil. Para Josué fue esta derrota. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles para Josué. Decir, Dios siempre me ha dado la victoria, pero ahora he caído ante mis enemigos. Y un pueblo pequeño, que era lo más triste de la historia, un pueblo muy pequeño, los derrotó, los hizo huir, mató a varios de los hombres de guerra. ¿Qué hizo Josué? Josué fue al Señor. Aún en su momento difícil, en su tiempo de aflicción, fue al Señor. Y en cierto modo con un tono de queja, con un tono de dolor, de decir, ¿por qué ahora me abandonas? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, no hubiésemos llegado aquí. Y cuando vienen tiempos difíciles cambiamos el tono al que le hablamos a Dios, ¿verdad? Algunas veces le decimos, Señor, ¿hasta cuándo esto?
Tú me dijiste que me ibas a acompañar, pero no, yo me siento muy mal. Me siento aquí solo, abandonado. Me dejaste. Como Jeremías, me sedujiste, me abandonaste. Pero qué maravilloso que el Señor dio la respuesta y le mostró cuál era la salida, cuál era qué era lo que él necesitaba hacer para poder ser librado de esa aflicción, de ese tiempo difícil. También en Job, pero no vamos a ir por razón del tiempo, usted conoce la historia. Job nos muestra ese momento difícil donde todos sus hijos, toda su familia, solamente su esposa le acompañó. Perdió todo lo que tenía, pero aún así él dijo, Jehová dio y Jehová quita. Bendito el nombre de Jehová, o sea, el nombre de Jehová bendito. Confió en el que el Señor le acompañaba no solamente en la bendición, sino también en la aflicción. Es necesario, hermano, recordar que debo permanecer donde Dios me colocó, pero también debo confiar en el Señor. Ir al Señor, esperar su respuesta. En el Salmo 77, vaya conmigo allá, por favor. Versículo 3. Salmo 77, 3. Lo tiene, ¿verdad? Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Tremendo, hermano. Esa actitud de este hombre, el salmista estaba totalmente afligido. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y eso produce muchas veces, hermano, un desánimo, una apatía. Cuando muchas veces vienen estos momentos difíciles a nuestra vida, tienden a alejarnos de Dios, de la manera en que ya no leemos nuestra Biblia, ya no estamos orando, ya perdimos esa relación con el Señor por causa de este tiempo difícil. El salmista dijo, yo me quejaba y desmayaba mi espíritu, ya no quería levantarme a orar, ya no quería leer la Biblia, ya no quería ir a la iglesia. ¿A qué le suena? Aquel hermano o aquella hermana que dice, estoy desanimado, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero orar. Porque probablemente vino un tiempo difícil a su vida y no tuvo las herramientas en la palabra de Dios para seguir, para superarlo, para avanzar, para continuar. Porque todos pasaremos por tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos de prueba, pero ¿cómo gestionamos, cómo enfrentamos esas situaciones? Es de la manera como el Señor quiere. Ahí estaba el salmista diciendo, yo me quejaba, desmayaba mi espíritu, me acordaba de Dios, me conmovía. Otra cosa que vemos, mire en lo que dice, mire, Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Si lo tiene, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Está hablando de David. David viene, hermano, según el capítulo 30, viene de una victoria, viene alegre, contento, gozoso. Estaba el pueblo contento, había algarabía, ¿verdad? Su gente había ganado. Y mire lo que dice el versículo 1. Sí, versículo 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte.
si no se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Usted se imagina, hermano? Viene de un campamento, ¿verdad? Y usted se fue como varones, nos fuimos al campamento de varones. Y al llegar a casa, esperando con los brazos abiertos ahí, seguro me esperan con una pancarta, bienvenido papi, te amamos y todo, y esté contento porque quiere llegar. Cuando llega no hay nadie en casa. Y la gente, y la familia, y los hijos, y la esposa, ¿cómo que no hay nadie? Y no solo eso, David llegó y la ciudad estaba prendida en fuego. Sus mujeres no estaban, sus hijos tampoco. Dígame si no es un tiempo difícil para David. Nada más el hecho de imaginarse eso, se puede compugir nuestro corazón de decir qué triste fue para él ese momento. Qué desesperante, hermano, qué angustiante. Vino pues, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y ¿qué hicieron? Y lloraron. Ellos no sabían que sus mujeres y sus hijos habían sido cautivos, pero sí sabían que la ciudad estaba quemada y nadie estaba. Probablemente se imaginaron, se las llevaron, las asesinaron, las conseguiremos tal vez en el camino, muertos. Imagínate la aflicción. Qué difícil fue para David este momento y para los hombres que estaban allí. Dice, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Ha llorado alguna vez así? No me imagino este momento, hermano. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo, hermano? Tremenda presión. David, una vez más, era el líder. Era quien el pueblo seguía. Y estaban esperando una respuesta de David. Haz algo, David, haz algo. El pueblo estaba en amargura, en aflicción. Querían matar a David. Querían apedrearlo. Hablaban de apedrearlo. Es por causa de este hombre, probablemente dijeron. Por causa de David que estamos pasando lo que pasamos. Es por causa. Y hermanos, en tiempos difíciles no le eche la culpa a otro. No diga, es por causa de tal, es por causa de cual. ¿No? Soy yo. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo superamos esto? Yo quiero seguir de tu mano. Esta situación yo quiero superarla de tu mano. Qué maravilloso, hermano, que David, dice más David, mientras la gente murmuraba y le decía alrededor, vamos a apedrearlo, vamos a destruirlo, a matarlo. David se fortaleció en Jehová. Mire lo que hizo David, versículo 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Qué maravillosa respuesta del Señor. Le dijo, tranquilo, están cautivos, no tengas temor, viven. Y si vas a perseguirlo, hazlo ya, porque lo vas a alcanzar. Mi siguiente versículo, partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Qué tremendo, hermano, que la escritura nos hace ver varios detalles. Primero, el pueblo que estaba eran hombres de guerra, 600 hombres más o menos, que estaban murmurando acerca de David, de matarlo, de acabarlo, apedrearlo. Murmurando tal vez que por causa de él era toda esta aflicción. Pero, versículo 8, y David consultó a Jehová. Tercero que es necesario, hermano,
hacer en tiempos difíciles es tomar fuerzas y confiar en el Señor. Tome fuerzas y confíe en el Señor. Porque la Biblia nos dice en el versículo 6 que David se fortaleció en Jehová. Estaban debilitados, anímicamente hablando, físicamente. Porque aunque usted no se dé cuenta, pero cuando estamos emocionalmente o espiritualmente debilitados, eso debilita nuestra fuerza, ¿sí o no? Ya usted no quiere comer, no quiere hacer el ejercicio que antes hacía, se siente cansado, cansada, porque hay algo espiritualmente, emocionalmente que está atravesando. Y David se fortaleció en el Señor, se apropió de la palabra del Señor y fue y buscó allá al sacerdote y le dijo, voy a hablar con el Señor. Y el Señor le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Podremos encontrar la salida a nuestros tiempos difíciles cuando consultamos al Señor, cuando tomamos fuerzas y confiamos en el plan del Señor. Confíe, hermano, plenamente en el Señor. Yo sé que suena muy bonito, yo sé que ustedes lo podemos colocar ahí en la puerta de la casa o en el cuarto y decir, en tiempos difíciles debo confiar en Dios. El problema es practicarlo. El problema es hacerlo. El problema es decir, yo confío en el Señor en este tiempo. Pero recuerde, hermano, lo que el Señor pudo hacer, no solamente ahora, sino antes. Eso me ha ayudado, ¿no? El Señor no me ha sacado de cosas peores de las que he vivido. ¿Cómo no me va a sacar de esto? Y eso me ayuda a tener fuerzas, a fortalecerme en el Señor. Yo he pasado cosas peores que esta, Dios puede ayudarme. Si me ayudó en aquel momento, ¿cómo no ahora? ¿Verdad? Nos ponemos a meditar, hermano, en momentos difíciles económicos. Dios nos sustentó, estamos aquí, y hasta cachetones. ¿Cómo no va a ayudarnos ahora? ¿Cómo no va a sustentarnos ahora? ¿Cómo no va a suplirnos? ¿Cómo no va a fortalecernos? ¿Verdad? Claro que puede, hermanos. Necesitamos tomar fuerzas del Señor, confiar en Él. En el Salmo 73, vamos allá, está el mismo Asaf. Versículo 28. El mismo hombre que estaba por allá afligido en aquel momento, e incluso en el capítulo 73 también él menciona que empezó a ver la prosperidad de los impíos y empezó a caminar en su pensamiento y dijo, no, yo como que prefiero abandonar, seguir, continuar mi carrera, pero lejos de Dios. Pero mira en el versículo 28, Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Recordemos eso, hermano. En tiempo de aflicción, acerquémonos a Dios. Confiemos plenamente en el Señor. Señor, ayúdame. Necesito de tu ayuda, de tu socorro en esta situación. Los momentos difíciles o los tiempos difíciles van a desarrollar en nosotros momentos de desesperación, de miedo. Pero dígale ese miedo, a esa desesperación. Tengo un Dios mayor que tú, mayor que ese miedo, mayor que esa desesperación. Tengo un Dios mayor.